Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de éteres, ¿sí? Hemos venido ya hablando de compuestos oxigenados, ¿sí? Hablando en compuestos oxigenados que tienen cadenas carbonadas unidas a un compuesto nuevo que hemos venido ya viendo, compuestos de oxígeno, ¿no? Sí, ya hemos visto los compuestos como son las cetonas, como son los alcoholes, como son los ácidos carboxílicos, ¿sí? Son elementos, y los aldehídos, que son elementos que tienen compuestos a base de oxígeno y obviamente una cadena principal, ¿no? Una cadena principal en base a carbonos, que es todo lo que hemos visto en tercero de bachillerato. Siempre hemos estado hablando de carbonos y carbonos, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver éteres. La semana anterior ya no nos alcanzó para ver éteres. El día de hoy vamos a ver éteres, es la clase de esta semana, ¿sí? Muy bien. Los éteres no son más que compuestos oxigenados, es decir, que tienen oxígeno en su molécula, ¿sí? Pero están basados por un puente de hidrógeno, ¿sí? ¿A qué hago referencia un puente de hidrógeno? Ustedes saben qué es un puente. ¿Qué es un puente? O sea, en forma normal, no en química. ¿Qué es un puente en forma normal? Algo que une dos lugares diferentes. Exacto, genial. Une dos lugares. No le escucho bien, creo que es una de las... Mayra la que está hablando. Sí, Licen, los compañeros están diciendo en el grupo de que usted no les permite el ingreso. No sé si ellos están poniendo Dígame, le idem escucho, o... Mayra. Licen, que los compañeros están pidiendo que les permita el Deben ingreso. estar... Ya, recuerden que esta cuenta, como es un ratito, tengo que pausar la grabación. En un segundito. Entonces, muy bien lo que dijo el compañero. Un puente es algo que une dos lugares. Obviamente esto es de forma general. En química, si hablamos un puente de oxígeno, significa que es un oxígeno que une carbonos, ¿no? Pero aquí van a ser dos cadenas. Entonces, los precursores de los éteres van a ser dos tipos de cadenas. Por ende, vamos a tener R1 y R. El grupo funcional éter va a ser el oxígeno como en forma de puente uniendo a una cadena de carbonos. Esta puede ser de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, la cantidad de carbonos que deseen o que el problema nos dé. Y otra cadena diferente o similar a la de R, pero son totalmente de carbono, ¿sí? Es decir, dos cadenas. Los precursores son dos cadenas. Si ustedes recuerdan las clases anteriores, cuando yo decía un alcohol, por ejemplo, ¿sí? Decíamos un etanol, CH3, ¿sí? CH2 y el OH, ¿no? ¿Sí? Este era un alcohol, este era un etanol, y nosotros decíamos, ¿cuántas cadenas carbonadas tiene este etanol? Una sola, ¿sí o no? Dicen buenas tardes, perdón. ¿Cómo les va? No me Buenas quería tardes. entrar, no me quería dejar de entrar Muy bien, chicos. Entonces les decía que eh, nosotros teníamos una sola cadena. En lo que son éteres son dos cadenas. Imagínense que a este OH esté unido a otra cadena, ¿sí? Entonces los éteres van a ser de esta manera. Van a ser dos cadenas unidas por un puente. ¿Cuál va a ser el puente? Va a ser el oxígeno, ¿sí? Entonces tenemos que tener claro que los éteres son dos cadenas unidas por un oxígeno. Y si están unidos por un oxígeno, siguen siendo compuestos oxigenados. ¿Y por qué estudiamos los éteres? Los éteres son compuestos que se vienen usando desde la historia, ¿sí? Primero como anestésicos. Los primeros usos de ellos fueron anestésicos. Eran los famosos inhalatorios que uno, cuando ve películas, lo ponen un gas como si fuera oxígeno en la nariz y estos se dormían, ¿no? Más o menos como el cloroformo, que también fue uno de los primeros anestésicos utilizados en la humanidad.
Entonces, primero son anestésicos y por ende, estos pueden ser o son usados para control de plagas, ¿sí? Como esto hace que se duerman, también pueden ser utilizados como anestésicos o sedantes en algunos insectos, es decir, como insecticidas, ¿sí? ¿Estamos? También tenemos como disolventes orgánicos, se utilizan mucho los éteres para hacer fuertes pegamentos. Uno de los pegamentos que nosotros tenemos son a base de éteres y antiinflamatorios, ¿sí? Y antibióticos, como la vancomicina, que son medicamentos que se usan como antibióticos y otros como antiinflamatorios, que son a base de éteres. ¿Alguien que se dedique a ser mecánico y utilice un éter? No, nadie sabe de mecánica, nadie ha escuchado un éter. Vamos, No, chicos. Liz. Muy bien, uno también de los usos para lo que son éteres o los éteres son usados como iniciadores de combustión. Si alguien tiene un tractor o tiene algún carro a diésel, uno de los principales utilizadores para iniciar la combustión son los éteres, ¿sí? Que no es más que un gas que tienen como spray en lo que son los almacenes paramecánicos, ¿no? Y otros de los usos para éteres son como saborizantes. Uno de los saborizantes más usados en éteres son los saborizantes artificiales con sabor, por ejemplo, a piña, ¿sí? Que no es más que un éter, ¿sí? ¿Estamos? Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta aquello. Ahora, esto es solo para que ustedes van a decir, profe, ¿por qué estudiamos éteres? Porque son muy utilizables en nuestro medio. Ahora, lo que nosotros tenemos que hablar es de la nomenclatura de ellos y cómo se forman. La nomenclatura de ellos va a basarse en dos cosas. Primero, siempre vamos a escribir la palabra de la función, ¿sí? Cuando hablábamos de ácidos carboxílicos, recuerden, cuando hablábamos de un ácido carboxílico, nosotros siempre escribíamos la palabra ácido. Siempre escribe a la función. En este, la función es éter, ¿sí? Voy a escribir la palabra éter, ¿sí? Luego voy a escribir la primera cadena, ¿sí? Vamos a escribir la primera cadena que tenga mayor cantidad de carbonos. Vamos al ejemplo de acá, ¿sí? Vamos al ejemplo de la izquierda. Vamos a nombrarlo, ¿sí? Primero escribo la función. ¿Cuál es la función? Éter, ¿sí? La palabra éter. Luego voy a escribir, por ejemplo, este de aquí está la nomenclatura stock, y la que nosotros estamos trabajando es la UPAC. Acuérdense, todo el año hemos venido trabajando la UPAC. Vamos a escribir de la siguiente manera. Primero, la función de la cual estoy hablando. Función éter. Segundo, recuerden lo que les dije, los éteres son la suma de dos cadenas. ¿Cuáles son las dos cadenas? Es esta de aquí y esta de aquí, ¿sí? Unidos por un puente. ¿Un puente de qué? De oxígeno. El puente de oxígeno está aquí, ¿no? Miren, estas dos cadenas están unidos por este oxígeno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Escribir la función. Luego de escribir la función, voy a buscar la cadena más corta de carbonos. En este caso es la de 1, ¿sí ven? Es la cadena más corta de carbonos, ¿sí? Es esta de aquí. ¿Cuántos carbonos tiene este de aquí? ¿Cuántos carbonos tiene ese? 1. 1. Entonces, pongo el prefijo 1 y lo pongo como si fuera radical. Entonces, pongo met más la terminación radical. ¿Cuál es la terminación radical, chicos? Vamos, chicos. La terminación éter, ¿sí? La terminación radical es il. Acuérdense, ¿cómo poníamos un radical? Metil. Il. Entonces va a ser éter metil, ¿sí? Y voy a poner la cadena más larga, o sea, la segunda cadena, la cadena de más carbonos. En este caso es este, ¿sí?
con su prefijo correspondiente más la terminación ílico. Entonces, este compuesto se va a llamar éter metil. ¿Cuántos carbonos tiene la segunda cadena? Dos. Dos. De dos. ¿Estamos? Más la terminación ílico. ¿Sí? Entonces, esta es la nomenclatura IUPAC. Se va a llamar éter metil etílico. La otra forma que ustedes puedan encontrar en internet o en libros es escribir, ¿sí? Escribir primero la palabra meto, perdón, la cadena más corta, ¿sí? En este caso es de un carbono y escribo el prefijo met, ¿sí? Met, la cadena más corta, más el prefijo oxi, entonces va a ser metoxi, y la cadena más larga, ¿sí? La segunda cadena más larga como si fuera un alcano, es decir, etano, ¿sí? Entonces esta cadena se va a llamar metoxietano. Se puede llamar éter metil etílico o se puede llamar etil éter. Un ratito, por favor, sí. Tengo un problema afuera. Ya no hay problema. Ya, muy bien. Entonces, chicos, vuelvo a repetir, la que me interesa es la IUPAC. ¿Por qué? Porque la IUPAC hemos venido trabajando ya todo el año, ¿sí? No les pienso cambiar de nomenclatura, pero les pongo a consideración ustedes estas dos formas más de nombrar una cadena de éter, ¿sí? Repito, la IUPAC dice escribir la función. ¿Cuál es la función que estamos manejando? Éter. Entonces escribo la palabra éter. ¿Sí? Éter. Luego reviso las dos cadenas de cuál está formado. Está formado de una cadena y de otra cadena. ¿Sí? La cadena con menor cantidad de carbonos lo pongo como si fuera radical. ¿Cuál es la de menos carbonos? La de 1, la que está aquí. Entonces a este le pongo como radical. El prefijo de 1 es met, ¿sí? La terminación de un radical es il, entonces se va a llamar éter metil. Y la cadena más larga, es decir, la que sobra, que es la que de mayor cantidad, pongo el prefijo correspondiente. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 2. Entonces pongo el prefijo de 2 más la terminación ílico. ¿Sí? Entonces este compuesto en su totalidad se va a llamar éter metil etílico. ¿Sí? Manteniendo el mismo concepto que les dije, si ustedes pueden ver y buscar en internet, pueden encontrar de esta manera, ¿no? Primero, la cadena con menor cantidad de carbonos. Escribo el prefijo más el prefijo oxi, ¿sí? Y luego la cadena carbonada. Si es un alcano, con la terminación alcano, y si es un alqueno, con la terminación eno. Si es un alquino, con la terminación ino. Ustedes pueden ver aquí. ¿Cuántos carbonos tiene? 2, ¿no? 4. No tiene 4, recuerden, son 2 cadenas. Este de aquí está constituido por 2 cadenas. Entonces voy a tener una cadena en la izquierda, la primera cadena de un carbono y la segunda cadena de 2 carbonos. En la derecha tengo 2 cadenas de 2 carbonos cada una. Entonces, ¿qué hago? Escribo. Son las dos. ¿Perdón? ¿Qué me dijeron? Ay, su micrófono, ya. Muy bien. Entonces, ¿qué les digo? Escriban el prefijo de la cadena más corta o de menor rango. ¿Cuál es esta de aquí? Es la de 2 carbonos y es un alcano. Entonces pongo eto, que es de 2, oxi, que significa éter, y pongo el prefijo eteno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí hay un doble enlace. ¿Sí? El eteno también es llamado etileno. ¿Sí? Son compuestos que pueden cambiar o también puede ser llamado vinil. ¿Sí? Pero no se confundan. ¿Estamos ahí, chicos?
¿Ya? Ahora, ¿cómo se forman estos? Estos se van a formar a partir de alcoholes, ¿sí? Vamos a formar el primero que ustedes ven aquí. Vamos a formar este de aquí, ¿sí? Para formar este compuesto, yo voy a hacer lo siguiente. Necesito saber que para formar se necesita la oxidación de dos alcoholes, los cuales una vez que se oxidan, dan como resultado agua y obviamente el éter que yo necesito, ¿sí? Para terminar esta parte, la vamos a hacer el ejercicio que acabo de poner en un recuadro. Y voy a decir, necesito de alcoholes. ¿Cuáles serán los alcoholes precursores de estos de acá? De la primera cadena, ¿cuál sería? El de un carbono, o el alcohol de un carbono, CH3, ¿sí? Un carbono y el oxígeno, perdón, el OH. Salgamos a la pizarra para que les quede un poquito más claro, ¿sí? Voy a cambiar a la pizarra ya. Muy bien. Entonces vamos a hacer un éter. Vamos a desarrollar un éter. Un éter. ¿Cómo voy a partir? Voy a partir de un alcohol unido a otro y el cual se va a oxidar para dar lugar a el agua y el éter. Entonces, ¿cómo se forma un éter? Se forman. Formación se da igual. Está en la plataforma, por favor. La formación se da a partir de dos alcoholes. Micrófono, por favor. ¿Sí? Ya. De dos alcoholes, ¿sí? Dos alcoholes más oxígeno, ¿no? Eso se llama oxidar. Más oxígeno. Más oxígeno. El éter se forma a partir de la oxidación de dos alcoholes, los cuales una vez que se unan van a dar lugar a un éter más agua, ¿sí? Va a dar éter más agua. Más agua. Hagamos realidad esto con un ejercicio. Si vamos a coger un alcohol, ya, vamos a coger un alcohol de un solo carbono. ¿Cómo se llamaría el alcohol de un solo carbono? Met. Muy bien, met, pero es un alcohol. No se puede llamar met. ¿Cómo se llamaría? Met. No. Met más de la terminación alcano y la terminación alcohol. ¿Cuál era la terminación alcohol? Ol, no. ¿Sí? Metanol. Metanol es de un carbono. El de dos carbonos, ¿cómo se llamaría? Dos carbonos, prefijo de dos. Etanol. La terminación alcano y la terminación ol. Muy bien, chicos. Etanol. Muy bien, el de dos carbonos sería lo siguiente. CH3, dos carbonos, ¿no? CH3, CH2, OH. Perdón. OH. Recuerden que siempre que tenga OH es un alcohol, ¿no? Entonces, ¿qué acabo de decir, chicos? Estos se oxidan, ¿sí? Se oxidan el uno con el otro cuando interactúan dos alcoholes diferentes, haciendo que, robando el radical hidroxilo, ¿sí? Robando el radical hidroxilo del un lado, es decir, este OH, de cualquiera de los dos, ¿no? Ya sea del de arriba o el de abajo, va a robar, a ver, dice, ya. Esto de aquí va a robar al hidrógeno de acá, ¿sí? Va a robar al hidrógeno de acá, dando lugar a ¿qué? ¿Qué da lugar, chicos? H más H, H2O, ¿sí? ¿Qué me sobró? Me sobró todo lo que va de negro, ¿sí? Más lo que está aquí, ¿no? Sería CH3,
CH3. El enlace, ¿sí? Este enlace que estoy poniendo, el de aquí. Y el oxígeno, entonces voy a copiar el oxígeno acá. Y voy copiando para atrás, ¿no? Perdón, lo siento. Entonces voy a poner el oxígeno. El enlace de acá. ¿Qué más? CH2. CH3. ¿Sí? ¿Qué es esto, no? Esto estoy acabando de copiar. Y el oxígeno que está aquí es este de aquí. ¿Sí? Entonces, miren, chicos, cuando los dos interactúan, el uno roba el hidrógeno del otro, formando agua. Recuerden que la ley de la conservación de la materia y la energía dice que nada se crea, nada se destruye, solo se transforma. Entonces robo el hidrógeno y formo H más H, H2. Y el oxígeno que estaba aquí, H2O, que se va a llamar agua. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nombro? Finalizo con esto. ¿Cómo nombro? Un éter nombro de la siguiente manera. Escribo la función éter. ¿Por qué se llama un éter? Porque no es una cetona, chicos. Ustedes van a decir, pero profe, si yo uno y esto va a parecer una cetona. No es una cetona. ¿Por qué? Porque tiene dos cadenas. Tiene una cadena aquí y tiene otra cadena acá. ¿Sí? Entonces, ustedes recuerdan al inicio, esto sería R1 y este sería R, ¿no? O viceversa, no hay ningún problema. ¿Estamos? Por eso esto es un éter. Primero, se llamaría éter. Luego veo de las dos cadenas, ¿cuál es la más corta? Es esta de un carbono y esta tiene dos carbonos. La más corta es la de 1. A esa de 1 lo escribo como si fuera un radical. Es decir, éter, metil. Y a la segunda, ¿sí? A la más larga, lo escribo con su prefijo correspondiente más la terminación ílico. Va a ser éter, metil, etílico. ¿Estamos? Sí, chicos.